Academia de Comunicación y Tecnología Educativa del ICE, el Cuerpo Académico de Redes de Aprendizaje e Investigación en Educación del ICE y el proyecto CEP-CONACYT, Fomento la Lectura y Reflexión Inclusiva a través de narrativas transmedia, les da la más cordial bienvenida a todas y a todos, agradeciendo su amable asistencia y esperando que lo disfruten. Aunque este evento ha sido anunciado como una conferencia, es importante que sepan que en realidad estaremos en un conversatorio que nos permitirá explorar el concepto de narrativa transmedia. Con este conversatorio arrancamos la actividad previa a un evento global que sucederá entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre del presente año, contando con sedes diversas que incluyen España, Colombia, Brasil, Chile, Argentina y por supuesto México aquí en la UAM. Pensamos en calentar motores semanas antes con la intención de llegar a la semana oficial con algo muy especial, con cuyos detalles conocerán al término de esta presentación. Transmedia Week es una plataforma global interconectada con una comunidad de eventos enfocados en lo cultural, social, político, tecnológico, legal, académico y comercial, con temas asociados al transmedia storytelling. El evento trae consigo una cadena de productores, creadores, escritores, diseñadores, artistas, programadores e investigadores, así como estudiantes de distintos sectores. Es un honor y un gusto para mí presentar a nuestros conversadores esta tarde. María Luisa Zorrilla Bascal es doctora en educación por la Universidad de East Anglia del Reino Unido y maestra en comunicación por la UNAM. Profesora investigadora de tiempo completo, adscrita al ICE y directora general de educación multimodal, ambas responsabilidades en la UAM. Su interés por la transmedia surgió durante su investigación doctoral y ha sido un tema cuyo seguimiento ha continuado en recientes años. A este respecto, cabe señalar que en el 2014 publicó una novela transmedia con apoyo de Conaculta. Actualmente lleva a cabo la investigación Fomento a la Lectura y Reflexión Inclusiva a través de narrativas transmedia con apoyo de CEP-CONACYT, y este año también publicó el artículo Intertextualidades Transmedia en Recursos Educativos y Mediáticos en el prestigiado journal New Media Society. Bruno Hernández Levy es licenciado en Comunicación Social con el área de concentración en Semiótica Intertextual por la Universidad Autónoma Metropolitana y candidato a maestro en Comunicación y Tecnología Educativa por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Programas Educativos, responsable de la producción de recursos educativos en la Dirección General de Educación Multimodal, mejor conocida por IWEM. Por último, presentamos también a Enzo Renato Hernández Levy, quien es licenciado en Comunicación y Tecnología Educativa por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con estudios de maestría en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Su visión y práctica profesionales se han visto influenciadas por el valor de los juegos, la creatividad, el aprendizaje colaborativo y el interés por la combinación y la fusión, en una búsqueda constante por la sorpresa y el redescubrimiento. Actualmente colabora en diversos proyectos educativos, así también es docente y coordinador de los trabajos de la Academia de Comunicación y Tecnología Educativa en el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAM. Sin más, les pido un fuerte aplauso para nuestros conversadores. I shall bestow a gift on the child. Before the sun sets on her 16th birthday, she will fall into a sleep like death. Curious little beastie. Bring her to me. I know you're there. Don't be afraid. I am not afraid. Then come out. Then you'll be afraid. All the other fairies fly. Why don't you? I had wings once. They were strong, but they were stolen from me. There is evil in this world. Hatred and revenge.
call on those who live in the shadows. Fight with me now! Is it true? Are you Maleficent? Bueno, pues quisimos empezar con este tip de la película Maléfica para abrir el tema de transmedia. Y lo primero que les preguntaría es, bueno, ¿cuántos de ustedes conocen la historia de la Bella Durmiente? Levanten la mano. Pues creo que son todos, ¿verdad? Casi todos conocemos la historia de la Bella Durmiente, que en su versión más antigua conocida se remonta a los 1630 y tantos. O sea, estamos hablando que es una historia muy antigua y les puedo decir que su versión original era bastante más larga y tortuosa de lo que hoy conocemos, pero esa primera versión se fue perdiendo en el tiempo. Y finalmente, pues nosotros terminamos conociendo la historia de la Bella Durmiente a partir de las versiones o de Perrault o también de los hermanos Grimm. Entonces, bueno, aquí tengo pues una versión muy antigua, pero también tenemos versiones más recientes. Creo que la que más conocemos es esta, que es la versión de Walt Disney, que bueno, pues hizo una película que también yo creo que muchos conocemos, la película de la Bella Durmiente, y bueno, por muchas generaciones es una historia que hemos conocido, y no es un ejemplo de transmedia, no lo es, ni lo ha sido, ni surgió como tal. Entonces, ¿por qué traigo a cuento en una charla en donde vamos a hablar del tema transmedia? Precisamente lo traigo a cuento porque hace unos años Disney comenzó una dinámica que de pronto ha ido cobrando fuerza, que es contar el otro lado de las historias, o contar versiones diferentes de las historias. Entonces, el primer ejercicio que hicieron fue este libro, que es muy curioso, que se llama The Other Side of Story, que si ustedes lo ven por un lado, es la versión de Aurora, y si volteamos el libro, vemos que nos cuenta la versión de Maléfica. Y así está concebido el libro, o sea, yo puedo ojearlo hasta la mitad y me cuenta la historia Maléfica desde su punto de vista, y si no me la cuenta ahora. Este fue un primer ejercicio bastante ingenuo hace unos años, pero ya un ejercicio mucho más complejo es el que acaban de hacer recientemente, que es precisamente el lanzamiento de la película Maléfica, que acabamos de ver el clip, que bueno, pues se lanzó en cines y ya está disponible en DVD, y también se lanzó una versión novelizada de esta película, está en DVD, y aquí está la novela de Maléfica. Entonces, este ejemplo lo traigo a cuento porque precisamente la película de Maléfica nos permite imaginar o pensar que esta historia de la Bella Durmiente se convirtiera en un transmedia. ¿Por qué estaríamos pensando que se puede convertir en un transmedia? Porque a través de un soporte mediático alternativo, en este caso la película de Maléfica, respecto, por ejemplo, al libro, podríamos decirlo, o al cuento original, nos está contando una versión totalmente diferente de la historia, desde un punto de vista diferente, y esto está transformando totalmente los personajes y la historia. De pronto estamos conociendo la historia, la otra historia de la Bella Durmiente. Lo curioso es que si la vemos cuidadosamente, la misma historia, pero contada desde un ángulo tan diferente que la transforma en otra cosa. Entonces aquí abrimos un universo narrativo mucho más amplio. Y esto es lo que podría convertir la Bella Durmiente en un producto transmedia. Ahora, esto es algo que surge como un producto comercial. Los primeros que escribieron la historia de la Bella Durmiente en los 1600 jamás imaginaron que esto se podría convertir en un producto transmedia 4 siglos después. Pero ¿qué pasa cuando las historias desde su origen, desde su nacimiento, se crean como productos transmedia? Y eso es lo que vamos a estar explorando hoy. A partir de varios casos que hemos preparado para ustedes, vamos a ir explorando cómo funciona el transmedia y vamos a ir descubriendo cuáles son sus rasgos y cómo se comunican entre sí los diferentes componentes de un transmedia. Es decir, qué intertextualidades se dan entre los diferentes componentes de una franquicia transmedia. Entonces, vamos a ver un pequeño, cada ejemplo lo vamos a abrir con un pequeño clip de video. Entonces, vamos a abrir el primer ejemplo, ¿no? As the day of the California presidential primary began, my character, Jack Bauer, had no idea what he would be facing. The stakes started high with the word of a possible political assassination, and only got higher as the story developed. Jack's day began with the promise of putting his family back together.
But it seemed that no matter what he did, they were being pulled further and further apart. The story of a father, husband, and government agent became over the next 24 hours the story of a man constantly trying to do the right thing, but not having the necessary means to do it. The real-time aspect of the show provided its share of challenges. In doing such a show, there had to be a constant collaboration between the writers, director, and actors. Small things that would normally be overlooked, things as simple as driving across town, now were major story points. The freedom of time was gone. But that's what added to the intrigue and tension of the entire story. Now something as small as a long red light at an intersection carried a huge amount of weight, especially if a life was on the line, which it usually was. What can you expect from the second season of 24? In a word, more. More conflict, more suspense, more of the unexpected. And with a story that's literally been ripped from today's headlines, the next day, Jack Bauer's next day, is going to keep all of us wide awake for the next 24 hours. Now please, enjoy the first season of 24. Bueno, pues no sé si algunos, muchos, pocos de ustedes estén familiarizados con la serie 24 o 24, pero bueno, para los que no la conocen y un poco lo que explica en este pequeño clip Kiefer Sutherland, que es el protagonista de la serie, que interpreta al personaje Jack Bauer. El formato de esta serie en su momento fue muy novedoso porque se supone que sucede en tiempo real, entonces tenemos una serie que cada temporada consta de 24 episodios y cada episodio representa una hora en la vida de Jack Bauer y se supone que todo está sucediendo en tiempo real. Entonces nosotros vemos una temporada completa, 24 episodios, y realmente el tiempo que ha transcurrido en la vida de Jack Bauer en cada temporada es de un día. Entonces, este formato tan novedoso se presta muchísimo al transmedia. ¿Por qué? Porque si cada temporada es un día en la vida de Jack Bauer, pues quedan unos huecos muy grandes entre una temporada y otra, ¿no? Si solo conocimos un día, de pronto en la temporada 2 vamos a ver otro día, pero probablemente ya pasó un año entre una temporada y la otra. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó en ese año entre un día y otro día de Jack Bauer? ¿Cómo es que Jack Bauer en la segunda temporada está ahora en esta nueva situación? ¿Cómo cambió del punto donde se quedó en la última temporada al punto donde lo encontramos en la siguiente temporada? Entonces estos enormes huecos, estos vacíos entre una temporada y otra, pues realmente daban pues para mucho, ¿no? Y otra cosa importante es que 24 pues de pronto empieza en un día X de Jack Bauer, pero no sabemos mucho de Jack Bauer. Entonces también pues los seguidores de la serie también empezaron a plantearse o a preguntarse muchas cosas acerca de dónde venía, de cómo era, de cómo había llegado a ese punto de su vida en la primera temporada de Jack Bauer. Entonces vamos a ver, preparamos un mapa de lo que es algunos de los elementos principales de lo que nosotros llamamos el ecosistema de 24. Cada franquicia transmedia para nosotros es un ecosistema porque todos sus elementos están interrelacionados y utilizamos la metáfora de lo que son las redes neuronales para crear estos ecosistemas porque creemos que esa es la naturaleza de las interconexiones que existen. Son dinámicas, son orgánicas las redes transmedia, no son estáticas y bueno, hasta cierto punto casi podríamos decir que están vivas, ¿no? Y ahorita vamos a ir explorando y vamos a ir viendo por qué creemos eso. Entonces, si vemos este mapa, en el primer plano tenemos dos círculos azules que representan el más grande de ellos, es el inicio de esta franquicia o el inicio de esta historia, que es precisamente la serie de televisión. Quienes siguieron esta franquicia transmedia desde el principio entraron a la historia, conocieron la historia a través de la serie de televisión. Entonces, esa es la puerta de entrada original a la historia, que después se convirtió, como vemos en el círculo que está de este lado un poco más pequeño. Después pues todos los episodios se pueden ya comprar en video, en DVD, se puede comprar el box set completo por temporadas, ¿no? Y esta nueva versión no es lo mismo porque, bueno, por varias razones, ¿no? Primero, pues porque incluso el consumo es diferente, ¿no? Cuando lo vemos en televisión, pues tenemos que esperar el episodio de la próxima semana, ¿no? Ahora ya si lo vemos en Netflix, pues podemos seguirnos uno tras otro, ¿no? O si compramos ya el box set, pues podemos también verlos uno tras otro. Entonces, un consumo diferente y aparte el box set permite entregar contenidos adicionales. Entonces, ahí empieza precisamente el transmedia, cuando empezamos a entregar partes de la historia nuevas, contenidos adicionales, cosas que no habíamos dicho en la serie. Entonces, la serie nos cuenta una parte de la historia. ¿Dónde se convierte en transmedia? Donde empieza a haber otros soportes mediáticos que nos cuentan otras partes de la historia. Entonces, el box set, por ejemplo, puede traer detrás de cámaras. Aquí tenemos un acercamiento a otro componente del ecosistema, que por ejemplo son los videojuegos.
que fueron los videojuegos y los webisodes. Estos dos componentes son importantes en la franquicia 24 porque fue una forma que encontraron los productores precisamente de empezar a llenar esos vacíos entre una temporada y otra. Empezaron a poner en internet esto que llamaron los webisodes, que son episodios en la web, en donde nos entregaban información que nos ayudaba a llenar los vacíos entre una temporada y otra. Y nos estaba contando una parte de la historia que no estaba contada en la serie de televisión. Y lo mismo empezó a pasar con los videojuegos cuando surgieron estos. Podemos ver otra diapositiva. También, bueno, es que aquí está. También otro componente importante que surge, digamos, en complemento a la serie original, es que empiezan a surgir cómics. Y los cómics también entregan otra parte diferente de la historia y también empieza a surgir una cantidad de libros. Vamos a ver otro acercamiento a otro componente, que precisamente hay muchísimas novelas que surgen en paralelo, que van surgiendo en paralelo a cómo avanzan las temporadas de la serie 24. Todos estos elementos cumplen diferentes funciones en la narrativa. Ahorita vamos a ver qué funciones cumplen. Algunos de estos componentes son precuelas, es decir, nos cuentan partes de la historia que son anteriores al inicio de la serie. Todo lo que pasó con Jack Bauer antes de la temporada 1. Pero algunos son lo que yo llamo entrecuelas, es decir, nos cuentan huecos que hay entre una temporada y otra. Los que más cubren el papel de las entrecuelas son los webisodes y los cómics, y los libros cumplen mucho la función de entregarnos información de precuelas. Y en esta misma diapositiva también podemos ver en un círculo amarillo más pequeño otro componente de la franquicia, que son los juguetes y los juegos de mesa. ¿Por qué consideramos que esto forma parte de este universo transmedia? Porque es donde los seguidores de la serie se involucran en una vivencia personal de la historia. Ya no es nada más yo me siento y veo los episodios o leo los libros, sino cómo yo me involucro convirtiéndome de pronto en un personaje de CTU, que es la unidad esta de combate al terrorismo donde trabaja Jack Bauer. Entonces es donde el usuario, el lector, empieza a involucrarse como participante o a tener una vivencia en la historia. Y bueno, aquí también hay juegos tanto para el celular como juegos de consola, en donde también tenemos esta misma característica. El usuario deja de ser un lector hasta cierto punto pasivo de la historia, un consumidor, y se involucra de una forma más activa interpretando personajes que pueden ser parte de la franquicia o incluso que pueden ser personajes nuevos creados para los juegos. Una lámina más que me faltaba comentar es precisamente otra forma de involucramiento de los usuarios, que son las páginas web de fans, o las páginas donde los fans incluso empezaron a desarrollar también sus propias interpretaciones o creaciones de los personajes, o también a crear fragmentos de las historias que no estaban contadas. Que esto, pues vamos a ver más adelante, se conoce como el fanfic, y vamos a verlo como un ingrediente permanente en todo lo que son las narrativas transmedia. Entonces, como pueden ver ustedes, el universo, este ecosistema que vimos al principio como un todo, y ahorita hemos analizado sus partes más específicamente, podemos ver que tenemos la serie y la caja, que todo eso está audiovisual, tenemos los impresos donde tenemos los libros, los cómics, también tenemos los juguetes y los juegos, tanto en formato digital como juegos de mesa y otro tipo de juguetes. Y tenemos también los contenidos web, que tenemos los webisodes, tenemos las páginas, tenemos los fanfic, y todo esto forma un ecosistema narrativo en donde cada parte cuenta una parte de la historia. Entonces, vamos a descubrir aquí con este primer ejemplo, pues el rasgo más importante que vamos a encontrar en todo el transmedia, que es cada parte del ecosistema cuenta una parte diferente de la historia. No es la misma historia contada en diferentes soportes mediáticos, es una historia contada en partes por diferentes soportes. Les quiero presentar muy brevemente cómo fue la cronología de producción de 24, para que vean, está por columnas, tenemos aquí los años en que se fue produciendo, y cada color, diferente columna, representa un diferente medio. Entonces, si ustedes ven, esta franquicia empieza en el 2001 y empieza precisamente, como les había comentado, con la serie de televisión. Entonces, la temporada 1 y la temporada 2 fueron eso, nada más una serie de televisión. Pero precisamente al ver que estos huecos entre una temporada y otra de pronto dejaban con hambre a los seguidores de la serie, pues empezaron a generar otros productos. Entonces, el primer producto que surge es un libro, después viene la tercera temporada, después ya empiezan a surgir de manera importante los cómics, después viene la temporada 4.
Y bueno, si se fijan, ya empieza a poblarse mucho más esta tabla, ¿no? O sea, al principio nada más teníamos la serie y algunas cositas del lado derecho, pero si ven, por ejemplo, a partir de lo que es la temporada 5, pues empieza a ser muy importante todo lo que son los contenidos en web, lo que son los juegos, y también los libros en todo momento están muy presentes. Ahora, lo curioso es que en todas las temporadas hay muchos libros. La mayoría de los libros son precuelas, la mayoría de los libros se refieren al universo antes de lo que es la serie de televisión. Entonces, aquí podemos ver que ya para la temporada 6 pues tenemos también los contenidos web, los videojuegos, los libros. Si continuamos con la cronología, vamos a ver que en el año 2007-2008 tenemos más libros y surge un spin-off, que como ustedes saben, un spin-off es una historia diferente que se transforma de la original, pero que ya sigue una línea, digamos, tangente, ya no sigue la narrativa principal. Pueden surgir personajes nuevos, o un personaje que fuera antes secundario de pronto se convierte en un personaje ya protagónico. Y entonces llegamos a lo que es una entrega que se distingue del resto de las series, que es una película que hacen en el año 2008 que se llama Redemption, que va a ligar temporadas entre sí, lo que son ya las últimas temporadas. Tenemos después de la temporada 7 y 8 una última temporada que es más corta y que se distingue por tener solo 12 episodios. Entonces, si nosotros seguimos esta cronología de producción respecto a la narrativa, es totalmente, digamos, caótica. O sea, el orden en que se producen todos los elementos de este universo transmedia no tiene nada que ver con el orden narrativo de la historia. O sea, si nosotros quisiéramos conocer la historia de Jack Bauer y todo lo que hay alrededor de esa historia de principio a fin, si siguiéramos el orden en que se fueron entregando todos estos elementos, la serie, los libros, los cómics, no tiene nada que ver con el orden en que realmente transcurre la historia. Esta sería la cronología narrativa. O sea, si nosotros seguimos la historia realmente como sucede y no como se fueron produciendo las cosas, pues hubiera empezado con un cómic, después vendrían un montón de libros, la podemos ir recorriendo. O sea, hay un montón de libros, si se fijan, después del cómic, y todavía no llegamos al episodio 1. Si se fijan, luego hay webisodes, y hasta acá, hasta esta altura más o menos, llegamos a los primeros episodios de 24. O sea, si se fijan, revisando la cronología narrativa, tenemos muchísimos elementos previos a las series de televisión, y luego ya viene como una especie de compaginamiento en donde ya nos van presentando a veces el libro, el cómic, la televisión. O sea, ya vienen intercalados entre sí las páginas web con los libros, con los episodios de la televisión. Entonces, ¿qué rasgos podemos destacar de lo que sería la narrativa transmedia a partir de este ejemplo? Lo más importante que queremos destacar de este ejemplo de 24 a partir de esto que les hemos presentado, de que es el ecosistema y sus componentes, lo primero, como les decía, es que es una gran historia y sus diferentes partes están contadas por diferentes soportes mediáticos, están contadas en diferentes lenguajes. Diferentes lenguajes nos referimos al lenguaje audiovisual, al lenguaje escrito, lo que son las novelas de los cómics, a lo que son los interactivos en los juegos. Entonces, ese sería el segundo rasgo, los diferentes lenguajes. Y un tercer rasgo que queremos destacar de esta franquicia, a diferencia de lo que les platicaba yo al principio de La Bella Durmiente, es que la transmedialidad es algo intencional. Es decir, los creadores, desde que generan la historia o muy pronto en el origen de su franquicia, deciden que van a contar esta historia en forma transmediática. Ellos toman la decisión de entregarnos diferentes partes de la historia en diferentes soportes, no de una forma casual, sino totalmente intencional. Y estos serían los rasgos principales que hasta este momento vamos distinguiendo de lo que es la narrativa transmedia. Ahora, también me gustaría explorar muy brevemente qué tipo de relación existe entre estos componentes que forman la franquicia, porque todas estas partes nos cuentan una historia, pero ¿cómo se relaciona una parte con otra? A estas relaciones que se establecen entre las diferentes partes de una gran historia transmedia, les hemos denominado o utilizamos un término que se usa mucho en la literatura, que es la intertextualidad, que es esa relación que se encuentra entre un texto y otro texto. Entonces, ¿qué tipo de intertextualidades son las principales que encontramos en la franquicia de 24? La intertextualidad principal que encontramos es una que se denomina de expansión.
Es decir, de un medio a otro la historia se va ampliando, la historia es cada vez más amplia, pero siguiendo una misma línea narrativa. Es decir, no se salen de Jack Bauer como el personaje protagónico y todo lo que es el combate al terrorismo a partir de esta unidad de combate al terrorismo que es CTU. Entonces, la intertextualidad principal que hay entre todos los componentes es de expansión, es decir, cada nuevo componente de la franquicia va ampliando la historia, la va haciendo más grande. Y el otro rasgo, el otro tipo de intertextualidad importante que detectamos aquí es uno que denominamos de transmutación. ¿Por qué? Porque la historia va cambiando de forma, de naturaleza, de ser una historia contada audiovisualmente, de pronto se convierte en una novela y de pronto se convierte en un juego, en un videojuego, en un juego de mesa, es decir, va cambiando de forma, es como estas cosas, estos Transformers, ¿no? O sea, de pronto se va convirtiendo en otras cosas, se va transformando. Entonces, ese es el segundo tipo de intertextualidad que encontramos, es de la transmutación. Entonces, yo voy apuntando estos rasgos porque al final vamos a ir construyendo con todos ellos el concepto a partir de sus rasgos y de sus intertextualidades. Entonces, aquí estaríamos, digamos, cerrando un primer ejemplo, pero yo me plantearía, en 24 teníamos que al principio las series de televisión estaban solitas y no había en el ecosistema, ya vimos en el orden de producción, que después de las 2 primeras temporadas no había nada más, no se asomaba nada más, y en la propia serie nunca se hacen menciones a nada que exista en las novelas o en los cómics o en los juegos. Pero ¿qué pasa si desde la primera temporada de la serie de pronto decidimos que haya puertas de entrada o de salida a otros componentes de la transmedialidad? Y eso sería otro ejemplo. John, it's going to take you a while to adjust to civilian life, and writing a blog about everything that happens to you will honestly help you. Nothing happens to me. How fresh? Just in. 67 natural causes. Used to work here. I knew him. He was nice. Fine. We'll start with the writing crop. You'd want me for a flatmate. You're the second person to say that to me today. Who was the first? The name's Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Who are you? What do you do? I'm a consulting detective. What does that mean? It means when the police are out of their depth, they consult me. I'm breaking every rule letting you in here. Yes, because you need me. God help me. The game, Mrs. Hudson, is on. Look at him dashing about. My husband was just the same. But you're more the sitting down type, I can tell. What is it like in your funny little brains? It must be so boring. You're not haunted by the war, Dr. Watson. You miss it. Sherlock Holmes is a great man, and I think one day he might even be a good one. That's how you get your kicks, isn't it? Risking your life to prove you're clever. Pues la idea es un poco platicar, decíamos, bueno, en el 24, pues la serie nace primero y después todos los elementos transmedia se van incorporando más adelante. Pero ¿qué es lo que pasa entonces con Sherlock? Este es un caso muy interesante porque, bueno, de entrada teníamos como antecedentes todo lo que tenemos afuera y es lo que podemos ver en el mapa que ustedes están viendo, que son lo que tal vez muchos de nosotros conocemos como el mismo libro de Sherlock Holmes, bueno, no el libro, sino todos los libros, historias, cuentos y demás que escribió Conan Doyle en el siglo XIX, de la historia de este investigador en una época victoriana. Y después tal vez ustedes, bueno, sobre todo las nuevas generaciones estarán más cercanas al ejemplo de la última adaptación cinematográfica donde salió Robert Downey Jr., ¿no? Haciendo la de Sherlock Holmes. Pero si bien estaba todo esto, y todo esto estuvo, digamos, un poco antes de la creación de esta serie, que nace a partir de que dos productores muy importantes en Inglaterra, que trabajaban en particular para una serie que para los ingleses es muy importante, que se llama Doctor Who. Ellos ya venían trabajando muchos años en nuevas temporadas de esa serie,
y viajaban seguido a un lugar que se llama Cardiff, y en el viaje platicaban y descubrieron que se llevaban muy bien y que compartían algo que no sabían que compartían, que era la afición por el personaje Sherlock Holmes. Entonces, estando en estas discusiones, decidieron, bueno, ¿por qué no traemos la historia de Sherlock Holmes que estaba planteada para una época victoriana y la traemos al siglo XXI? Traemos al personaje, lo hacemos un poco más humano, que sea como más cercano a la gente, pero también lo colocamos en una época donde hay tecnología, en el sentido de que hay internet, hay teléfonos celulares, hay toda una serie de elementos que ¿qué pasaría si Sherlock Holmes las estuviera ocupando, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos lo que hicieron, que es algo que es interesante, que cuenta un señor que se llama Joe Lidster, cuenta que se acercó a él, ellos se acercaron a él, Joe Lidster, que es un cuate que normalmente trabajaba con ellos en otras series y que lo que hacía era que para aquellas series les hacía algunos sitios web que ayudaran como a complementar la serie, pero normalmente los sitios web aparecían después de la serie. En este caso en particular, él platica que ellos, antes de empezar a producir la serie, hablaron con él porque ellos habían pensado que la serie tenía que tener componentes muy importantes. Uno, que podemos ver en la parte más, en el círculo azul oscuro, es la serie de televisión que estaría siendo transmitida, digamos, semana a semana en el canal BBC One. Otro elemento que era muy importante y que iba a tener que existir en este planteamiento era el blog de Watson, porque aquí, si se acuerdan la historia original, los libros se supone que están contados desde la perspectiva de Watson. Watson es el que nos cuenta las historias de Sherlock Holmes y tiene más que ver como una manera como de diario. En este caso lo que sucede es que la narración no se hace desde el punto de vista de Watson, sino es otro espectador que nos permite ver tanto lo que pasa con uno como el otro, pero si queremos saber la historia desde el lado de Watson, podemos ver su sitio web. Así como generaron también generaron un sitio que usa Sherlock para promover sus servicios como detective consultant, ¿no? Y en fin, sí, como asesor de detective, ¿no? Digamos. Entonces él ofrece sus servicios en la web, entonces también tiene su página web, y ahí en esa página web podemos ver incluso cuestiones que narrativamente después son interesantes, porque nosotros en la serie misma, que era un poco la diferencia que encontrábamos con 24, ahorita platicando, era una de las diferencias que hay es que en la serie podemos ver a Sherlock escribiendo algo en su sitio web, e inmediatamente después de que pasó la transmisión podemos entrar al sitio web y ver lo que Sherlock, el personaje, escribió en la serie, ¿no? Pero está en línea en un sitio. Que claro, el sitio está cerrado y no permite que la gente interactúe con el sitio, pero bueno, cuando menos podemos ver las interacciones, por ejemplo, entre Sherlock y sus clientes, o entre Sherlock y Watson, etc. En el caso del blog de Watson, ha tenido mucha más vida. A través de las temporadas se ha mantenido y él sigue, digamos, como actualizando su blog. Incluso hay una referencia que me lleva también al tercer elemento transmediático que se plantea desde el origen en esta serie, que son los webisodes, pero también algunos videos producidos por los mismos productores, digamos, de la serie, pero que están hechos con fines de ampliar la historia. Por ejemplo, en el caso del blog de Watson, hay una entrada donde alguien le hackea el blog y hace un posteo, y en ese posteo que coloca la persona que lo hackeó, le coloca un video donde sale alguien que irrumpe en el departamento de Sherlock y está como merodeando todo así de que, oh, mira, y aquí está tu cama, ¿no? Y esto qué es, y esto es no sé qué, ¿no? Entonces como que está merodeando el departamento y todo eso aparece en ese video, ¿no? Entonces tenemos eso, y también tenemos unos episodios web que solamente se transmitieron a través de web, no se transmitieron por el canal de televisión, y que permiten, por ejemplo, en uno de los casos, hacer un vínculo entre el último capítulo de la segunda temporada y el primer capítulo de la tercera. Entonces, en ese sentido podemos ver que hay cuando menos tres elementos. Uno, la transmisión directa. Dos, todos los sitios web que se hicieron con base en la serie, pero que además son los sitios, digamos, personales de los personajes. Además de esos dos hay otros más. Incluso hay unos que no se enlistan como oficiales, pero por ejemplo está el Tumblr de esta, ¿cómo se llama? De The Woman, ¿no? Entonces The Woman, que en esta serie es una dominatrix,
tiene su propio Tumblr, entonces ahí aparece, y en la serie aparecen algunas secuencias donde se ve en pantalla ese sitio, ¿no? En ese sentido, podemos ver una distinción importante aquí en Sherlock, que si bien tenemos distintas partes de la historia, porque las cosas que se cuentan en el blog, por ejemplo, de Watson, luego se comentan en la serie, pero hay muchas cosas que en la serie no se dicen que vienen en el blog de Watson o en el sitio de Sherlock. Y esto nos permite que haya distintos pedazos de la historia en los distintos soportes que se van planteando. También pues vemos que tenemos distintos lenguajes, porque los blogs y el sitio web y demás tienen lenguajes, digamos, son como cuestiones textuales, y tenemos la otra parte de audiovisual. Y otra cuestión fundamental, que era esto que habíamos platicado, es que la transmedialidad se entendió, o sea, en ese producto en particular, se entendió desde la concepción, es decir, desde que lo estaban concibiendo ya sabían que tenía que haber este elemento de transmisión y los otros elementos que estuvieran en línea, que fueran consultables y que la gente podía ocupar. Pero también hay un elemento aquí que se repite en varios otros casos, pero que nos parece fundamental, que es la intervención del público. Es un público que se emociona mucho, ¿no? Es una serie que tuvo muy buena acogida por parte del público, y entonces el público se emocionó con la historia. Si bien ya había gente que estaba emocionada con la historia de Sherlock Holmes, y de hecho hay aficionados a Sherlock Holmes que se dedican a escribir algo que le llaman los pastiches o los pastiches, que son básicamente como historias que cuentan otra historia, pero siguiendo todas las reglas canónicas de la obra, ¿no? Entonces, si bien hay todo eso, también hay gente que le encantó la historia y que decidió continuarla de distintas maneras. Una de las maneras más simpáticas son que a alguien se le ocurrió la brillante idea de hacerle una cuenta de Twitter a cada uno de los personajes de la historia. Entonces, nosotros podemos seguir en Twitter las conversaciones que fueron teniendo a lo largo de las distintas temporadas los personajes, y es muy interesante porque de alguna manera sí mantienen algunas de las reglas en términos de la manera en la que se llevan, de la relación que tienen entre personajes. Otro elemento que también encontramos en este sentido son los fanfics, por ejemplo, que son todas estas historias que hacen los fanáticos, pero que no tienen como ningún fin de lucro ni nada, sino es simplemente por diversión, y lo que hacen es que normalmente cuentan aquellas cosas que no aparecen en pantalla, es decir, todo aquello que son como estos espacios normalmente de elipsis entre una secuencia y otra, o entre un episodio y otro, ellos los cuentan de una u otra manera. Otro elemento que se añadió, y todo esto tiene que ver con la parte de lo que generan los usuarios, ¿no? Y también incluye algunos dibujos y algunas otras cosas. Un elemento que me faltó mencionar, dos elementos que me faltaron mencionar de la franquicia original, es un juego, una aplicación para iOS que se llama The Network. En esta serie se retoma la idea de que Sherlock tiene una red de vagabundos que son los que le ayudan, le dan información y le ayudan con sus investigaciones por toda la ciudad. Entonces retoman esa idea y generan un juego interactivo para el celular donde te hacen parte de esa red, pero ese juego sí está producido todo, digamos, en colaboración con la BBC, ¿no? Entonces ese es el otro elemento, y es así que encontramos que por un lado tenemos cierta complementación, en el sentido que los sitios web, por ejemplo, ayudan a complementar la historia que estamos viendo en la pantalla semana a semana, o si ya compramos el DVD, pues en el DVD. Y también por el otro lado vemos la parte de generación, porque vemos al público que está ya generando sus propios contenidos en torno a la serie que les llama mucho la atención, y en otro más encontramos imitación, porque finalmente vamos viendo cómo entre un producto y otro hay algunas cosas que se repiten. Entonces, esto es lo que sucede con Sherlock, y es muy interesante porque es un ejercicio de producción contemporánea de televisión creada ya intencionalmente con esta lógica transmedia desde la perspectiva, digamos, de lo mainstream. Ya platicaremos de otras cuestiones que no son tan así mainstream, pero ya hablamos de dos series, o sea, ya hablamos de 24, que no nació como transmedia porque después se convirtió en transmedia. Hablamos de Sherlock, que sí nació como una serie de televisión transmedia, que ahorita ya permite entradas por otros lados. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, pensáramos en, no sé, en videojuegos, por ejemplo? Bueno, pues sí, precisamente
en la presentación ya les platicaron que me gusta esta parte de los juegos y no voy a dejar pasar la oportunidad aquí, entonces quisiera aprovechar ahorita, digo, de entrada para preguntar, aprovechando que hay muchísimas chicas y chicos, bueno, no es de la edad, pero sí influye. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Halo? Bueno, yo les digo algo, pero mi hijo siempre me corrige y me dice que es Halo, entonces bueno, dejémoslo como Halo. ¿Y quiénes son así? ¿Hay algún fan de Halo aquí? Así como súper aficionado. No va muy bien por la luz, pero bueno, doy por eso que hay algunos. Y si es el caso, pues les anticipo que probablemente no cubra todo lo que ustedes llegan a conocer, pero por lo mismo ustedes sabrán que es tan vasto el universo, ya digo, el campo, que inclusive no vamos a hablar de todo Halo, sino nada más de Halo 5, precisamente, que es el de Guardians. Porque, bueno, de entrada hablábamos, anteriormente habíamos visto ejemplos donde la narrativa realmente de una manera u otra ya estaba establecida, ¿no? Y era una que hacía, y bueno, ya de ahí había todas estas divisiones. Pero el juego, los videojuegos en este caso, este videojuego, tienen una dinámica distinta, porque si bien se maneja algo que se llama mecánica de juego, pues generalmente desde los más sencillos, ¿no? Cómo establecemos cuáles son las reglas, qué sí se puede, qué no se puede, quiénes son los actores involucrados y todo. Cuando uno está en un juego, esta narración varía, ya no va a ser la misma, ¿no? Depende del tipo de juego que hagamos cada uno de nosotros, es una historia diferente en los detalles, porque dependerá de las decisiones que estemos tomando a lo largo del juego. Entonces, bueno, en el caso de Halo, como la mayoría de los que son super aficionados saben, no es algo nuevo, tiene como ya 11 ediciones. Pero Halo 5 en particular, esta de Guardians, es especial porque aunque hay elementos que vamos a ver ahorita aquí en el ecosistema que ya traían versiones anteriores, bueno, esta da un espacio específico en el que nos vamos a centrar, ¿no? Y esto quiere decir que, bueno, derivado de este videojuego empezaron a generarse una serie de cómics, 3 novelas hasta donde llevábamos la contabilización, una serie animada, una serie con actores reales, un podcast en serie, y esto fue derivado de un juego. Lo curioso también a raíz de esto es que, bueno, si bien la mayoría nació del juego, sobre todo quienes son nacidos, pues al haber ya estas diferencias, hubieron quienes pudieron haber entrado más bien por la serie animada o por la serie con personajes, como con actores reales, o por las novelas también, ¿no? Bueno, pues un elemento también que es particularmente interesante de Halo 5 en este caso, es que ya el poder del público, en este caso de los consumidores, es tan grande que la gente que está detrás de la producción decide hacer un cambio en la mecánica del juego, empieza a meter posibilidades de multijugadores y personajes que ya tienen perfiles muy claros para la gente que es como muy purista en la historia y la tradición del juego, empiezan a darles otras características. Cuando los que son súper aficionados empiezan a meter y dicen, bueno, ¿qué está pasando? Porque esto no es Halo, el Halo original y todo. La gente que maneja la franquicia lo que decide entonces es, bueno, vamos a armar un producto beta, como se suele hacer en las computadoras, pero con el juego, ¿no? No está súper acabado, pero sí les vamos a enseñar qué es lo que queremos hacer con esta transformación. Necesitamos como la retroalimentación. Y entonces para esto generan un espacio, que lo apunte para que no se me olvidara, que se llama Halo Community Feedback Program, que es como el programa de retroalimentación de la comunidad de Halo. Y está hecho especialmente para que todos los que son superfans de Halo se den de alta, tengan acceso a esta versión beta del juego, y a la vez que ellos van jugando en automático, los que están armando el juego tienen todos los elementos para ir viendo cuáles son los de las elementos que querían integrar, cuáles son los que funcionan mejor, cuáles no están teniendo tanta interacción. Y esto solo a un nivel, porque si vamos más allá, pues también existen, por supuesto, los wikis, también existe. ¿Han escuchado el término machinima? ¿Quién sí? Ahí hay una manita, dos manitas. 3 personas. Bueno, padre, pero como la mayoría no, lo platicamos. Básicamente es algo muy sencillo. Se toma principalmente de los videojuegos fragmentos que pueden ser actuados en la medida que el
jugador controla el personaje o retomar de ciertos fragmentos y se hacen historias propias, ¿no? Temáticas basadas en el juego. Entonces, por ejemplo, aquí también los usuarios han sido mucho de generar nuevas historias, o esto que comentaban María Luisa y Bruno, qué pasa en estos espacios donde no queda muy claro qué había antes y después, pues también estos desarrollos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, de alguna manera, para integrar esto que estamos platicando, lo que podemos ver es que por todos los elementos que rescata Halo 5 en este caso, hay varias formas de llegarle. El principal es el videojuego, pero ya ahora también hay otras tantas para poder entrar. Por lo mismo se ocupan diferentes lenguajes. Aquí lo rico, digamos, y probablemente lo que trae también a las juventudes en este caso, es que el juego siempre es como más interactivo de entrada, ¿no? Y ya si la pasión es mucha, pues ya uno decide rastrear hacia otros lugares. Y, bueno, desde luego, cómo permiten al lector, en este caso, vamos, a quien interactúa, que se vaya involucrando y que vaya siendo parte, inclusive el sostén del rumbo que va a tomar esta narración, ¿no? Y los elementos que podemos ver, pues precisamente es esto, cómo se transmuta, cómo se convierte el producto original de video a series ya a lo mejor, a líneas ya más definidas, en narraciones por medios más estables, y la parte de generación que está muy fuerte con el público y la invitación a través de todos los productos derivados. Pero bueno, viéndolo así a manera de videojuego, digo, ya vimos libro, ya vimos serie de televisión, ya vimos videojuego, pero uno de los elementos que no pueden faltar seguramente sería el cine, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos rescatar un ejemplo de cine? Digo, al final son preguntas que nos hacemos. Ya hablamos de entrada por serie de televisión antes del transmedia y luego entrada con transmedia. Ya vimos la serie de televisión pensada en transmedia como puerta de entrada y videojuego como puerta de entrada. Pero hay un ejemplo, y este ejemplo lo ponemos y lo retomamos porque es un ejemplo que cuando ustedes lean o los que ya han tenido la oportunidad de leer con respecto al concepto de transmedia, es un ejemplo que constantemente viene a colación para algunos autores, incluso lo plantean como el primero, otros no, otros incluso se van a la Biblia. El otro día estaban discutiendo que si la Biblia era un producto que se ha ido transmediatizando con el tiempo, con una serie de cosas, pero bueno, más allá de ese tipo de discusiones, podríamos pensar que Matrix es algo que nos ayudó a todos a entender esto, aunque no supiéramos que existía. Es decir, si ustedes se acuerdan bien, esto pues realmente vamos a hacer el recuento juntos porque esto es algo que nos tocó vivir a todos los que estamos aquí. Matrix no sabíamos que existía hasta que llegó la primera película. Y después de la primera película y el éxito que tuvo, pues fuimos teniendo la segunda y tercera parte para completar la trilogía. También tuvimos Animatrix, que fue la serie animada que salió también vinculada con esto, todas, digamos, mantenidas por los mismos creadores, es decir, los que habían creado la película originalmente, digamos, son la misma gente que se había mantenido en torno a las otras creaciones como la parte de la animación. Surgen también los cómics que llaman a una serie de artistas para que trabajen estos cómics, que los desarrollen y los expongan, y al final incluso ya los venden como parte de todos estos productos. Vemos, por ejemplo, un videojuego donde se desarrollaba una parte de la historia que no está en ningún otro medio. Esto es algo importante en Matrix, que cada uno de los elementos que la componen cuenta una parte diferente de la historia, no se repiten las historias entre sí. Y aquí también juega parte importante, pues los fans que empiezan a escribir sus propias historias, que empiezan a crear incluso a veces incluso hasta bromas, digamos, en video, o sea, como hacen como juegos, como videos chistosos, pero utilizando las mismas convenciones, por ejemplo, de esta parte de ralentización del tiempo y etcétera, ¿no? Como parodias, ¿no? Exacto, más como parodias, exacto. Entonces, esta parte creo que es bien interesante con respecto a esto, y nos ayuda muy bien a entender que, pues bueno, otra vez encontramos que distintos elementos de la historia están contados en distintos elementos separados, que hay distintos lenguajes porque incluye el cómic, incluye la animación, incluye la película, digamos, el cine convencional, incluye libros, incluye fanfics, etcétera. El universo es muy amplio porque permite ampliar la historia mucho más allá de lo que ya existe ahorita de productos. Es decir, si ahorita quisiéramos hacer más productos, por la riqueza que tiene la historia se podrían hacer muchos más.
Vemos que la transmedialidad es intencional, es decir, desde que nace la primera historia ya hay una idea de ir incorporando estos otros elementos, porque además forman parte de esta lógica, un poco de la lógica misma narrativa de la historia, digamos, ¿no? De Matrix. Y lo podemos ver o sea, yo creo que en ese sentido sí podría ser un buen ejemplo en términos de intertextualidad, como de expansión, porque lo que vamos viendo es que cada elemento expande al anterior, es decir, ayuda no a complementar tanto la historia, sino más bien a crear otras visiones de la misma historia, dando elementos previos y posteriores y vínculos entre distintos elementos. Pero bueno, si esto sucede con una entrada en película, ¿qué pasa cuando entramos en libro? ¿No? Por ejemplo, porque bueno, ya vimos que podemos entrar por serie de televisión, por videojuego o por película, pero ¿y si la puerta de entrada es un libro, qué onda? Es uno de los universos más complejos y abigarrados que se ha formado se fijan, este es uno de los ecosistemas más complicados y es el universo de Harry Potter, ¿no? Y curiosamente, igual que pasaba con La Bella Durmiente, Harry Potter tampoco nace como un proyecto transmedia. Harry Potter nace como una colección, como una serie de novelas, una serie de libros, pero tiene tanto éxito como serie de libros que pues muy pronto se dan cuenta que tiene un gran potencial precisamente para convertirse en una franquicia transmedia. Entonces, ¿qué elementos tenemos en este ecosistema y cómo se interrelacionan entre sí? ¿Y por qué Harry Potter es un ejemplo hasta cierto punto diferente a todo lo que hemos visto? Bueno, pues ustedes ven los círculos más grandes, pues tienen que ver con los elementos fundantes, digamos, que es la colección de los libros, la colección de los 7 libros originales, que muy pronto se convirtieron en otras tantas películas, que bueno, son las películas porque la última tiene 2 películas, entonces son 8, pero bueno, se convirtieron en el equivalente de películas que además no solo se exhibieron en el cine, sino que también se venden en box set, desde los más modestos hasta estos super sofisticados box set que traen el sombrero, la varita, las tarjetas, la túnica y lo que se les guste ocurrir, ¿no? O sea, traen todos los props y todos los extras aparte de las películas, ¿no? Pero no nos quedamos con las películas y los libros. De pronto también surgen los videojuegos de muy variados tipos, también surgen una cantidad de juguetes de todo tipo, porque pues es un producto para niños, pero todo esto que hasta ahorita he mencionado es dentro, digamos, de la misma franquicia de los productores. O sea, hasta ahorita los dueños del negocio eran los que hacían los libros, las películas, los juguetes y demás. Pero esta historia tiene tanto éxito entre los fans que surge una comunidad muy dinámica, una comunidad de seguidores muy activa, y entonces este es uno de los ejemplos en donde se ve más claramente cómo los consumidores se convierten en lo que ahora se llaman prosumidores, ¿no? Que es esta mezcla entre producers y consumers, ¿no? Son los prosumers, ¿no? Entre consumidores y producidores, que en español no sería productores, pero estos prosumers son los que realmente no solo consuman el producto mediático, sino que también quieren involucrarse en la producción. Entonces empiezan a surgir pues lo que es todo el fanfic, ¿no? Hay una cantidad de comunidades en donde los fans crean sus propias historias a partir de las historias de J.K. Rowling. Y aquí encontramos una distinción muy clara entre esta forma en que producen los fans, ¿no? Los que se apegan totalmente al canon de J.K. Rowling y respetan todo lo establecido por ella, que esto es lo que en generación de contenido se llamaría afirmacional, porque seguimos el canon original. Pero también hay muchos fans que dicen, bueno, a mí no me gusta cómo lo resuelve J.K. Rowling, yo prefiero que Harry Potter y Hermione se queden juntos, y entonces crean sus propias historias, sus propios personajes, sus propios giros, y entonces esto es la generación por parte del público y se llama transformacional, o sea, la otra es afirmacional, esta es transformacional. En los dos casos estamos teniendo una expansión de la historia o una complementación de la historia o incluso una contradicción a la historia, o sea, nos está contando la historia de una forma diferente, irrumpiendo de alguna manera, digamos, a contrapelo en la historia que planteaba J.K. Rowling. Entonces aquí empezamos, bueno, aquí descubrimos, aparte de los demás rasgos que ya habíamos descubierto del transmedia, aquí en Harry Potter podemos ver varias cosas. Podemos ver, al igual que en otros casos, hay diferentes lenguajes, como ya habíamos dicho. Algo que no les había comentado, que está en este universo tan abigarrado,
es que esta idea de que el público experimente la historia, en el caso de Harry Potter la llevan hasta sus últimas consecuencias, porque si recuerdan habíamos visto con 24 o con algunos otros de los ejemplos que hemos explorado que bueno, el simple hecho de jugar el videojuego es una forma de experimentarlo, de convertirnos en un personaje, ¿no? De formar parte de la historia, pero con Harry Potter cuando abren en el parque de diversiones de Universal Studios en Orlando todo el universo de Harry Potter, pues ahí ya no es nada más imaginarme que soy parte de la historia, ¿no? Sino que la gente realmente se sumerge en forma presencial dentro de la historia, ¿no? Entonces la gente se sube al expreso de Hogwarts, visita el callejón Diagon y la gente pues va exactamente a Hogwarts, ¿no? Al castillo, ¿no? Donde sucede toda la historia. Entonces ya hay una inmersión total, ¿no? Ya la gente experimenta, se convierte en parte de la historia. Entonces aquí descubrimos más rasgos del transmedia. Sí hay múltiples puntos de entrada, pero vemos un universo narrativo tan amplio que da para mucho. Da para parque de diversiones, para que los fans se inventen todas las versiones alternativas que se les ocurran, sitios web, o sea, da para mucho el universo. Pero los múltiples puntos de entrada, perdón, sí, pero claro. los múltiples puntos de entrada son porque podrías empezar viendo la película y después entrarle al libro o entrarle a otra cosa o empezar con el libro y el otro. ¿Eso es a lo que te refieres? Sí, eso es muy importante lo que pregunta Bruno. Gracias, Bruno, porque sí realmente, si ustedes se dan cuenta, lo que hemos venido platicando hasta ahora es que cuando nace cualquiera de estos productos, los productores se plantean que, bueno, pues yo saco primero mi serie de televisión o mis libros o mi videojuego y esa es la puerta de entrada, pues por la que entra, digamos, la primera generación de fans. Pero ¿qué pasa cuando ya está completa la franquicia, como en todos estos casos? Yo puedo llegar por otro lado y no por donde llegaron los primeros. Y eso es lo que ha pasado mucho con Harry Potter. La primera generación de seguidores de Harry Potter entró por los libros, pero las siguientes generaciones de Harry Potter, muchos no han leído los libros, muchos entraron por las películas, o algunos entraron por los juguetes, entraron por otro lado. Y entonces es curioso cómo en generaciones más recientes de fans de Harry Potter tal vez llegan a leer el libro después de que vieron la película o después de que fueron al parque de Universal a Orlando, ¿no? O sea, ya no necesariamente el punto de entrada es el que de origen se planteó, sino que cuando el universo ya está completo, el ecosistema ya está completo, uno como lector puede entrar por diferentes puntos y familiarizarse con la historia. ¿Sí? Ahora, nada más un punto más. Aquí se ve mucho más claro el tema de las intertextualidades a partir de la generación. O sea, la generación le llamamos la intertextualidad en donde los seguidores generan contenidos a partir de la imitación, en este caso la imitación del canon de J.K. Rowling, y en esta franquicia también vemos mucho la intertextualidad de la transmutación, es decir, del elemento narrativo transformado en su naturaleza. Pasa de ser libro a ser película, a ser juego, a ser experiencia en un parque de diversiones. Vamos a hacer una recapitulación muy breve. Hasta ahorita, ¿cuántos rasgos o cuántas características del transmedia hemos descifrado o descubierto a partir del análisis de estos ejemplos? Entonces, el primer rasgo, y que tal vez es el más importante y el que caracteriza en forma puntual al transmedia, es que son diferentes partes de una historia. Y en esto sí tenemos que insistir mucho en que no es la misma historia contada en diferentes medios, porque de eso ya había mucho antes del transmedia. No es eso, es partes de la historia diferentes entregadas en diferentes soportes mediáticos. O una variante es la misma historia pero contada desde un punto de vista totalmente diferente. Por eso decíamos al principio que Maléfica podía ser un transmedia, porque es la misma historia, son los mismos elementos, pero al darles la vuelta, al contarlo desde otro ángulo, se transforma. Entonces, primer rasgo que hemos descubierto. Dijimos, segundo rasgo, en diferentes lenguajes. El transmedia, como su nombre lo indica, hay que transitar entre medios y los medios se caracterizan por tener diferentes lenguajes. Entonces, que yo tenga muchos libros y que cada uno de esos libros cuente una parte diferente de la historia no lo hace transmedia, porque solo tengo un soporte mediático que son los libros. Necesito tener otros soportes mediáticos, otros lenguajes mediáticos para que realmente podamos estar hablando de un transmedia. Tercer rasgo. La obra cuenta con múltiples puntos de entrada, que es lo que acabábamos de comentar cuando preguntaba Bruno, ¿no? Finalmente, cuando ya tenemos un ecosistema transmedia completo, tenemos muchos puntos de entrada
y los diferentes lectores pueden llegar a conocer la obra desde diferentes ángulos y no necesariamente de donde empezó la historia. Poco, como decíamos con 24, pues sí, tal vez empezó con la serie de televisión, pero ahorita que ya está la franquicia completa, yo puedo elegir descubrir la historia en el orden narrativo cronológico y voy a entrar por el cómic, voy a entrar por las novelas, hasta que llegue al momento de la primera temporada de televisión. Luego, cuarto rasgo. El universo narrativo es amplio. Para que exista el transmedia tenemos que tener un universo narrativo muy amplio para que puedan caber muchas historias dentro de esa gran historia. Y ese universo narrativo tan amplio existe fuera de todos los soportes mediáticos. ¿Sí? Hagan de cuenta, este universo es precisamente como si fuera un gran paisaje y en donde yo con un foco ilumino un pedazo de ese paisaje y cuento la historia que se ve en ese pedazo del paisaje y con otro foco cuento otro pedacito y con otro foco cuento otro pedacito. Pero ese universo completo existe al margen de los focos que yo decida poner en cada parte de la historia y siempre van a quedar intersticios oscuros y siempre va a quedar un territorio sin explorar, algo más allá que no hemos explorado. Entonces realmente el transmedia se vuelve inagotable mientras haya quien quiera seguirlo, porque siempre va a haber un pedazo de la historia que no se ha contado, algo que no se ha dicho, algo que permanece en la oscuridad. Otro rasgo que hemos descubierto en todo este análisis es que el transmedia en su versión contemporánea en el siglo XXI es intencional. Desde que las historias nacen, ya nacen con la intención de ser transmedia, no es algo que ocurre por casualidad y surge desde el punto de vista de los creadores, aunque una vez que la obra es transmedia, como hemos visto, los lectores muchas veces se convierten en co-creadores de la obra, a veces a pesar de la opinión de los creadores. A algunos creadores no les ha gustado que los fanfic vayan, ahora sí que se metan hasta la cocina, ¿no? Con sus personajes y con sus historias. Y el último rasgo que hemos descubierto hasta este momento es que el lector, dependiendo de la obra transmedia, el lector puede tener diferentes roles. Nosotros como consumidores de transmedia podemos ser solo consumidores, es decir, yo me puedo limitar a ver las películas, las novelas, los cómics, es decir, consumir toda la narrativa, pero sin mover absolutamente un dedo, digamos, en términos de involucrarme. Pero también tenemos que el transmedia siempre va a tener una oportunidad para un lector mucho más participativo, mucho más involucrado, que puede ser desde que yo compre el juego y me involucre siendo uno de los personajes por un ratito o interactuando con los personajes, que yo designe algún misterio, me puedo involucrar un poco más, tal vez yendo a visitar el lugar en donde ocurren los hechos, como es el caso de Harry Potter, o puedo involucrarme todavía más y puedo escribir mi propia versión de la historia o la parte de la historia que no me han contado pero que me hubiera gustado que me contaran. Entonces, como vemos, el transmedia tiene espacios para un involucramiento activo por parte de los lectores. Entonces, sí. Antes de pasar al que sigue, creo que este último es importante recalcar porque tiene que ver con la sorpresa que tenemos al final de este conversatorio de alguna manera, y es como ponernos un poco, ahorita la manera como lo platicamos de pronto es como si fuera tercera persona, ¿no? Como el consumidor del producto, pero aquí un poco la intención es más bien que ustedes lo piensen un poco, digo, estamos partiendo de ejemplos, pero se parece mucho inclusive a como cuando estamos en las clases, ¿no? O sea, desde los que nada más están sentados, pues igual pensando en otra cosa o haciendo algo así. O los que de pronto dicen, oye, pues eso está interesante, igual no me interesa para esto de aquí, pero para hacerlo allá afuera sí. Hasta los que ya de pronto una iniciativa que a lo mejor era menor para los fines que tenía pensado la persona que lo presentó, se vuelve un hitazo allá afuera, ¿no? Una iniciativa que puede estar o no vinculada con el profesor, ¿no? Entonces, como que ahorita, la cuestión es, vamos a empezar a hacer un poco de ejercicio de escucha activa en el sentido de decir, bueno, esto que me están diciendo, porque también se trata, un conversatorio al final es de esto, o sea, a diferencia de la conferencia, donde, bueno, ya venimos, lo platicamos y habrán preguntas, pero pues ahí está la verdad única. La cosa es que ustedes también, lo que han venido escuchando, sea que identifiquen más o menos los ejemplos, inclusive si se les vienen a la mente ejemplos propios, pues lo piensen, ¿no? Y en ese sentido sea más de salir de lo que estamos acostumbrados, de una escucha pasiva, nada más a saber qué nos vienen a decir, bueno, por estos elementos justo que acaba de mencionar María Luisa, ¿no? O sea, si pasamos de esta parte a ser prosumidor, bueno, ya veremos qué más se puede hacer.
Sí, incluso yo creo que más de uno por aquí debe de haber creado, si no en papel y si no en un video, cuando menos en su cabeza, alguna historia con respecto a otra historia que leyeron, porque eso es algo natural, todo el mundo lo hace. Entonces, muy probablemente ya aquí tenemos a más de uno aficionado a algo que ha escrito o que ha pensado en algún momento. Pero bueno, vamos a seguir entonces. Y bueno, el alto en el camino, habíamos visto los rasgos, pero también hemos hablado de intertextualidades, ¿no? De la forma en que un componente y otro de un ecosistema transmedia se comunican. Entonces, hasta ahorita hemos identificado seis tipos de intertextualidad. Por un lado está la expansión, y hemos dicho, ¿no? De un componente transmedia a otro componente expandimos la historia, la ampliamos. Dentro de una misma línea narrativa entregamos algo más, algo que no estaba contado. Entonces, esa es una primera forma de intertextualidad. De aquí para allá, la historia se expande. Pero una segunda forma de intertextualidad es lo que hemos denominado la complementación, porque ahí de un elemento a otro, este elemento complementa al otro. No es que precisamente siga la misma línea narrativa, puede incluso ser una línea narrativa lateral, pero complementa y ayuda a entender mejor la línea narrativa principal. Otra forma de intertextualidad que hemos encontrado es la inconsistencia, es decir, cuando un elemento del ecosistema contradice a otro. Y esto pasa mucho con el fanfic, como estábamos comentando. Si a mí no me gustó como J.K. Rowling contó esa parte, pues yo cuento cómo me hubiera gustado que se contara y que es totalmente diferente. Entonces aquí tenemos la inconsistencia como otra forma en que se pueden estar relacionando diferentes elementos de un ecosistema transmedia. También hemos hablado de la transmutación, que es de esta relación en donde un elemento se transforma en otro, y esto tiene que ver sobre todo con los diferentes lenguajes. El libro se transforma en videojuego y el videojuego se puede transformar en película y viceversa. Esta transformación de naturaleza que se da en los diferentes componentes de una historia. Otra forma de intertextualidad que hemos identificado hasta este momento muy importante es la generación, que es precisamente esta oportunidad que da el ecosistema transmedia para que el lector participe como co-creador o participe vivencialmente. Y esto es un rasgo muy específico del transmedia, porque si ustedes lo piensan, la mayor parte de las franquicias de entretenimiento están hechas para que seamos consumidores exclusivamente, pero a partir del transmedia es que precisamente se abre la oportunidad a que ya no solo seamos consumidores, sino que también nos convirtamos en prosumidores, en co-creadores de una obra en la que nos estamos involucrando o implicando. Y por último, hemos hablado también de la imitación. La imitación como una de las estrategias que puede seguir desde un profesional, como comentaba Bruno, un escritor profesional puede hacer un pastiche, en donde escribe una novela muy parecida a las novelas que escribía Conan Doyle con Sherlock Holmes como principal personaje y siguiendo todo el canon de Sherlock Holmes, pero no forma parte de las obras originales de Sherlock Holmes, pero cumple con todas las convenciones. Entonces podemos encontrarnos desde esta imitación profesional del pastiche, pero también nos encontramos con esta imitación, digamos, más amateur de los fanfic, que sí hacen fanfic siguiendo el canon, que decíamos que es el fanfic afirmacional, a diferencia del fanfic transformacional, que irrumpe, que transforma, que transgrede el canon. Entonces, hasta ahorita, ahí hemos llegado en cuanto a cuáles son los principales rasgos del transmedia y las principales intertextualidades, pero hasta ahorita solo hemos visto productos comerciales de la industria del entretenimiento. Pero pues nosotros estamos en el ICE, en el Instituto de Ciencias de la Educación, y trabajamos en la Dirección de Educación Multimodal de la universidad, y sabemos que el transmedia también se puede utilizar para la educación. Entonces tenemos un ejemplo más que compartir con ustedes, en donde vemos el transmedia en un contexto totalmente diferente y pues con fines educativos. Muchos de los ejemplos que están aquí, primero se plantean, claro, en términos de pertenencia primaria que tienen, pero desde luego no podemos traer algo a nuestras vidas si de alguna forma no estamos vinculados con ellos, ¿no? Y bueno, en este caso vino este ejemplo que les voy a presentar a continuación. Aquí tenemos a alguien que haya sido scout y no tenga miedo de decirlo, que sea scout. ¿Qué no les da pena? Perfecto, bueno, sí tenemos gente que estuvo o que ha estado o que está entre los scouts. Y bueno, para quienes no han estado, pues es una experiencia que se vive muy diferente cuando uno está
afuera, ¿no? Es como siempre, ¿no? Lo que dicen de cuando uno está afuera o cuando uno ha tenido la experiencia, pero bueno, hay un poco de todos, ¿no? Y esto nos trae este ejemplo que les quiero platicar, porque bueno, también de cierta forma, yo un tiempo estuve más involucrado con los scouts, ahorita mi hijo está en esta parte, pero no es el caso de mi hijo ni mi caso de experiencia, sino cómo al estar haciendo esta plática sobre ejemplos, sobre ideas, surge este caso que curiosamente hasta ahorita hemos visto puras cuestiones tecnológicas, ¿no? Y la tendencia, vamos, o sea, más hacia toda esta parte de los medios contemporáneos, ¿no? Y la tendencia es a pensarlo así. Pero, ¿qué pasaría si vemos que estas posibilidades transmedia, de la mano con la formación y la educación, se pueden dar desde hace muchos años? Me imagino que para todos los que estamos aquí es conocido el libro de la selva, ¿no? Probablemente no porque hayan leído el libro, pero porque vieron la película de Disney, es la que nos meten en todos lados. Y que, por cierto, algunos de ustedes ya sabrán, el próximo año va a haber otra vez lo que decía María Luisa, esta reinterpretación. Disney vuelve a contar la historia del libro de la selva, ahora ya con personajes reales y buena animación en 3D. Pero bueno, ¿qué sucede entonces? Existe esta persona que es el que origina el movimiento Scout, Baden-Powell, y esto les estoy hablando a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y tiene unas ideas muy interesantes. Él fue una persona que estuvo muchos años en África, como, pues de alguna manera, como campañas militares, y todo esto que tiene decide traerlo a Inglaterra y empezar como a trabajar con muchachos hacia un perfil pues que vaya orientado al servicio a la comunidad, con actividades, pero que ellos mismos sean como más responsables, independientes, ¿no? Y autosuficientes en un entorno pues natural. Entonces, en este sentido, Baden-Powell coincide, por casualidad, de ser contemporáneo precisamente de Rudyard Kipling, que originalmente es el creador del libro de la selva, o el libro de las tierras vírgenes, como también se le conoce. Claro, sería más comercial el segundo nombre, pero al final sabemos que es el libro de la selva, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, se conocen, los dos tienen experiencias similares en África, y eso se ve reflejado, si no han leído el libro de la selva, que son dos, pero bueno, empieza por el básico. Ahí se puede ver realmente en la novela cómo describe todas estas experiencias tan cercanas, Kipling en este caso que tuvo, pues con el ecosistema también, el entorno de la selva, ¿no? ¿Qué hace Baden-Powell? Se emociona tanto con lo que lee y se hacen amigos de alguna manera, que le dice, oye, dame chance, yo quiero hacer un programa para formar a los chavos. Él prefería trabajar nada más con jóvenes de 11 años en adelante, pero es tal el éxito que tiene su movimiento que más jóvenes quieren entrar, y dice, bueno, no los puedo poner a trabajar de la misma manera, hay que buscar algo diferente. Y leyendo el libro de la selva dice, aquí está, esta es la solución. Va con Kipling y le dice, oye, Kipling, échame la mano, no sé cómo le diría, Rudyarcito, Ruby, bueno, compadre, ¿no? Fíjate que tengo este proyecto y me gustaría incorporar la trama de tu historia a este proyecto que tengo yo. Y dicen que lo que dice la historia es que el otro lo revisó, le dijo, claro que sí, hazlo. Y ahí es entonces cuando se genera el círculo mayor que ven en rojo, el manual de Lobato, ¿no? Que es de la manada. Y es un manual que es también muy interesante en la experiencia. Acuérdense que estamos hablando de 1916. O sea, donde una persona ya fue capaz de traducir toda esta historia del libro de la selva a algo vivencial totalmente. Entonces rescata los personajes tal cual, o sea, Balú, Mowgli, Akela, bueno, muchos más que aparecen en estas historias. Y entonces la dinámica para trabajar con los jóvenes es eso, es traerlos a este universo del libro de la selva y que sean ellos, cada uno de ellos, recrea un personaje como este libro en sus historias tiene como mucha carga también como filosófica y de mensaje y todo esto de moral. Cada uno tiene características especiales y entonces, de hecho, en los grupos scouts, cuando entran nuevas personas, les dan nombres que equivalen a estos del libro de la selva en función de las características que tienen con estos personajes, ¿no? Y se hace una mística muy interesante, la verdad, dentro de esto que son los scouts. Y bueno,
¿Qué podemos decir como derivado de esto? Bueno, primero, lo que se toma originalmente como una historia se rescata para fines ya realmente completamente de formación. Los chavos en el propio juego, en el propio estar interactuando, aprenden cosas y aprenden los principios que son propios de la ley de la selva, digamos, pero también son propios de su formación. Y con el tiempo que pasa, bueno, pues también llega la tecnología y entonces surgen todas estas productos derivados donde ya los propios scouts ya pueden hacer sus wikis con otro tipo de derivaciones, ya pueden hacer videos también donde producen ellos no solo las actividades que hacen, pero iniciativas que puedan tener, y redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, muy general, que hablamos de una parte educativa, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, pues no se trata entonces únicamente de que haya de por medio una historia, ¿no? Sino también otro tipo de información. En este caso, Powell tenía una serie de actividades y dinámicas para los chavos, para que se involucraran, además de aprender a hacer situaciones sencillas como elementales para la supervivencia, pero que no necesariamente estaban en esta historia original. Tienen unas trayectorias preestablecidas, porque eso sí, si bien los chavos van a poder otra vez, como dentro de la dinámica del juego, ejecutar sus propias trayectorias, sí que lo van a poder hacer, pero con una línea general primaria, que es la que establece la propuesta de este manual de Lobato, ¿no? Con toda la mística que tiene, y que no necesariamente había, a diferencia de todo del caso anterior que vimos, una intencionalidad inicial. O sea, originalmente se escribe el libro de la selva. Rudyard Kipling nunca pensó a ver cómo le hago para sacarle más jugo a esto, pero Powell encuentra una muy buena opción para hacer este libro, ¿no? Y bueno, en la parte de la intertextualidad pues encontramos elementos donde Powell lo que hace es que resume la experiencia del libro de la selva. Hay una repetición de esto que se está dando, pero una repetición positiva. Esto es algo que no gusta dentro de la parte comercial, pero a nivel de educación sí que es relevante por la significación que le genera a los chicos que están. Hay una referencia muy clara al libro de la selva, en el propio manual dice que alude al libro de la selva, e invita inclusive a que lo lean para que tengan como una mayor inmersión, porque acordémonos otra vez, estamos hablando de cuando el medio impreso era el medio principal, no había, digamos, otro estilo. Entonces, para que haya una mayor inmersión, hay imitación, desde luego, y hay complementación por las nuevas dinámicas que surgen de esta actividad que tienen para finalmente cambiar de lo que era originalmente un texto en otro tipo de actividades variadas. Llegamos a la conclusión de que al momento de insertar este componente educativo en el análisis del transmedia, nos damos cuenta que surgen otros rasgos diferentes de los que habíamos encontrado en el entretenimiento, y también surgen otro tipo de intertextualidades que complementan la foto. Y es que en lo educativo no solo contamos historias, podemos estar entregando otro tipo de información. Hasta ahorita las industrias del entretenimiento, la narrativa, siempre era nada más contar una historia, ¿no? Entonces, en la educación podemos hacer algo más que contar historias. Otro rasgo es que cuando el transmedia se usa para fines educativos, podemos tener diferentes puntos de entrada, pero a veces tal vez sea necesario una direccionalidad o un cierto control en la trayectoria que va a seguir el educando. Entonces eso podría ser un poco más rígido el transmedia educativo, en tanto que tal vez quisiéramos que quien siga la trayectoria la siga en cierto orden y no tan libremente como podría ser una franquicia del entretenimiento. Y el tercer rasgo que encontramos en el transmedia educativo es que la transmedialidad no necesariamente es intencional de origen. Nosotros como educadores podemos descubrir transmedialidad entre diferentes componentes que no fueron creados originalmente para ser transmedia, pero que nosotros los podemos utilizar como un producto transmedia. Yo esto lo vi muy claro cuando trabajé en mi tesis doctoral. Había una serie de televisión con la que estaban trabajando los niños en una escuela, una serie que había hecho la BBC que se llamaba India, que era para que los niños conocieran un poco de la India, pero esta serie no tenía ningún elemento complementario o de expansión en otro soporte mediático. Pero la maestra encontró un sitio web hecho en una escuela dedicado a la India, entonces ella decidió trabajar
con el sitio web de la India de una escuela y el programa de la BBC, pero decidió trabajar con estos dos elementos juntos, el tema de la India, y se encontraron elementos de intertextualidad transmedia interesante entre estos dos componentes que no habían sido creados con esa intencionalidad. Entonces vemos que probablemente en las franquicias comerciales del entretenimiento la intencionalidad casi siempre está muy clara, pero en lo educativo la transmedialidad puede ser descubierta. Entonces, y en términos de las intertextualidades transmedia, encontramos que en lo educativo, lo que llamamos nosotros las intertextualidades que son reiterativas, sí se valen. En la narrativa transmedia del entretenimiento no se vale contar lo mismo en dos soportes mediáticos, es más, se considera casi pecado. Pero cuando estamos en el ámbito educativo, a veces sí necesitamos reforzar o repetir las cosas para propiciar el aprendizaje. Entonces encontramos que entre un producto y otro, en un intercambio transmedia, puede ser que uno resuma el contenido de otro, o que uno de los productos sea una repetición, pero en un lenguaje diferente del otro, o sea un reciclado, es decir, ponemos este producto pero en otro contexto. O también puede ser una referencia, como decía Enzo, el manual de los lobatos hace referencia, alude de manera específica al libro de la selva. Entonces las transmedialidades reiterativas pueden estar permitidas cuando estamos hablando del transmedia educativo. Ya para terminar, tendríamos completa la lista. Entonces los rasgos son los mismos que ya comenté, solo les agregamos unos predicados o unos de extensiones, ¿no? Hace rato habíamos dicho, hay que contar diferentes partes de la historia. Bueno, pero le podemos agregar un predicado y decir, bueno, pero no siempre estamos contando historias en el transmedia, ¿no? También habíamos dicho en diferentes lenguajes, bueno, eso aplica a todo. Habíamos dicho, la obra cuenta con múltiples puntos de entrada, pero también decimos, a veces las trayectorias pueden estar preestablecidas, como ya vimos en lo educativo. El universo es amplio, eso tampoco cambió. La transmedialidad puede ser intencional, pero también puede ser descubierta. Puede ser algo que no sea intencional de origen. Y por último, los papeles del lector, de lector activo o más activo o superactivo, pues también eso sigue aplicando. Y la tabla completa de las intertextualidades transmedia sería esta. Tenemos en una columna lo que nosotros llamamos las intertextualidades no redundantes, es decir, cuando un componente no repite lo que dice el otro. Ya las hemos estado recapitulando a lo largo de la charla: expansión, complementación, imitación, inconsistencia, transmutación y generación, como las no redundantes, y las que son redundantes que vimos que están permitidas cuando estamos en un recurso educativo: resumen, repetición, reciclado y referencia. Ahora, si se dan cuenta, hasta ahorita no hemos hablado casi de autores, o no hemos dado muchas referencias a los autores, y tal vez ustedes estén preguntando de dónde sale todo esto que les estamos platicando. Entonces, bueno, nosotros sí agregamos obviamente los autores fundacionales del transmedia. Entre ellos hay un autor que se llama Henry Jenkins, está también el doctor Carlos Escolari, hemos consultado la obra de otro autor que se apellida Praten, hemos consultado varios de ellos, pero realmente ninguno todavía tiene la historia completa, porque realmente es un concepto de construcción. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de analizar todos estos ejemplos que les trajimos y de distinguir nuestra lista de rasgos. Entonces los rasgos que nosotros aquí estamos presentando toman algunas ideas de otros autores, pero al final del día es nuestra percepción de los rasgos a partir del análisis de todos estos ejemplos. Y la lista de las intertextualidades transmedia es producto de mi trabajo doctoral, es una propuesta mía, es una taxonomía de intertextualidades transmedia que yo hice a partir de un análisis de recursos educativos de la BBC en Inglaterra. Entonces, esas son las fuentes de donde surgen todos estos rasgos y estas intertextualidades que hemos venido a compartir con ustedes. Y entonces ahora viene la sorpresa de la noche. Bueno, pues es una invitación, y es una invitación a que, bueno, ya ahora el chiste de esta tarde, de compartir esta tarde juntos, era explorar un poquito distintas historias, distintas maneras de contar estas historias, pensarlas desde una perspectiva transmedia. Y ahora la invitación que queremos hacerles a todos ustedes es a crear su propia obra, es decir,
no quedarnos como meros espectadores o meros lectores de una obra transmedia, sino empezar a pensar por qué no yo puedo crear mi propia obra, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues igual no me da tiempo, pues me junto con mi cuate y tal vez entre los dos nos aventamos una obra transmedia. Bueno, pero es que a mí no se me da eso del video, del audio, yo no soy buenísimo para eso. No necesitas nada, simplemente tu celular o lo que tengas, y con eso puedes armar. Lo que queremos aquí dejar claro es que lo que importa en todo esto de la narración transmedia es justamente la primera palabra, la narración, la historia. En ese sentido los estamos invitando, y queremos invitarlos, nos da en verdad mucho gusto hacerlo, como parte de la Transmedia Week 2015, que decíamos es un evento global que se trabaja en varios países. Ahorita tiene su sede en Argentina, pero la parte virtual, digamos, es ubicua, y nosotros estamos representando las primeras propuestas en México para este año. La primera es esta conferencia, la segunda es este colaboratorio al que lo estamos invitando, y la tercera va a ser una exposición en la Galería Virtual Universitaria de los trabajos resultantes del colaboratorio. Pero bueno, vamos a algunos detallitos para invitarlos a que entren al sitio web y vean la convocatoria completa a detalle. La idea es que ustedes, entren a este certamen, que la participación puede ser individual o por equipos, los equipos de no más de 5 personas. Puede ser desde algo que nosotros le llamamos exploradores, que son aquellos que jamás en la vida han producido nada ni han creado nada y que es la primera vez que lo harían, hasta profesionales que tal vez ya han trabajado algunos productos transmedia. Si ustedes se inscriben, ustedes se registran, van a recibir un usuario y una contraseña que les permite acceder a un espacio en plataforma donde tienen algunos elementos para orientarlos en la producción, para darles algunas ideas de por dónde producir, cómo hacerlo, qué herramientas ocupar, etcétera, y para discutir las distintas fases de su proceso en línea. Finalmente, cuando termina este proceso, el jurado va a escoger cuáles son los materiales más representativos, y estos serán expuestos, les decía, en nuestro tercer evento, en lo que nosotros decimos que es el tercer evento de la UAM en Transmedia Week, que sería la exposición de los productos transmedia derivados del colaboratorio en la Galería Virtual Universitaria. Entonces, los invitamos simplemente a que anoten la URL que está en pantalla, es tinyurl.com/transmedia-UAM. Facilito, simple, para que lo puedan tener a la mano. Entren, van a encontrar ahí la convocatoria completa con todos los detalles, y también van a encontrar el formulario para poder ya registrarse. Los accesos estarían empezando a darse a partir del lunes, y pues más o menos ahí van a tener un tiempecito para pensar su idea, para producirla y para compartirla con los demás. Esto a nosotros nos da mucha emoción y pensamos que muchas cosas buenas pueden salir de aquí, entre tanta gente entusiasta que nos acompaña esta tarde, pero también otras personas que tal vez no pudieron estar con nosotros, pero que también puedan incorporarse. Sí, nada más quería comentar que anímense y háganlo sin miedo, porque muchas veces es que claro, de pronto vimos las grandes franquicias y nos sentimos así como un poco apurados, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. Más bien la idea es esta: ¿qué tipo de iniciativas tenemos? Pueden ser propuestas desde las más esquemáticas posibles hasta algunas que sean completamente diferentes, ¿no? Si por ejemplo ahorita uno nos mencionaba el celular, pues si es suba una foto del celular, adelante, pero si les gusta por ejemplo esto de Imagining, hacer las capturas o hacer, no sé, propuestas diferentes. Aquí lo importante, aquí lo que nos interesa saber para poder compartir es qué es lo que tienen ustedes para decir. Yo creo que un elemento común que compartimos por aquí a los estudiantes que tuve anteriormente, y agradezco también que estén aquí, pero algo que compartimos constantemente es esto, ¿no? Cuando a mí me tocó ser estudiante del 95 al 2000, pues la trayectoria era esa, ¿no? O sea, tú tenías que cursar una serie de materias, acreditarlas y ya está, y tu vida profesional empezaba siguiente iba cuando salías de la universidad, ¿no? Ahora no más, ahora los tiempos son diferentes y nos hemos dado cuenta de ello, y por eso precisamente queremos que ustedes sean
sean copartícipes de esta evolución. Hay una oportunidad que es la que está marcando María Luisa con Transmedia. Es un tema que no está agotado, ¿no? Que está todavía en exploración, que bueno, para variar, muchas veces es la migración hacia, por ejemplo, si es Estados Unidos o los principales teóricos que hay, pero no está todo dicho aún, ¿no? Entonces, es un muy buen momento, muy buena oportunidad. Quiero recalcar esa otra parte que dice la participación en Transmedia Week. Transmedia Week es un evento internacional y hasta donde revisamos la última vez, en todo el país, o sea, no estoy hablando del estado de Morelos, en todo México, fuimos las primeras, digamos, los primeros en hacer esta apuesta junto con ustedes, y ojalá por eso nos acompañen en esto, en esta apuesta de seguir esta línea, esta tendencia de Transmedia, pero generada desde ustedes mismos. Es una proyección y una seguridad de alguna manera y una apuesta que tenemos por hacer esto, no nada más acá, que no estamos sentados, sino todos en conjunto, ¿no? Queremos saber sus ideas, queremos conocerlas y queremos ayudar a promoverlas, así que anímense, ¿no? No necesariamente tenemos que partir de una página en blanco, ¿no? A mí me llamó mucho la atención en un curso que dimos a unos estudiantes. Era un ejercicio de lectura, de comprensión, y utilizamos un cuento de un autor para niños muy famoso, también tiene obra para adultos, se llama Roald Dahl. Utilizamos un cuento que se llama La Patrona, que es un cuento que tiene un final, pues hasta cierto punto abierto, y me daba risa porque los estudiantes decían, oiga maestra, pero ¿por qué no puso la historia completa? Y yo les dije, no, pues está completa, es ahí hasta donde termina Roald Dahl, ¿no? Ahí la dejó Roald Dahl, ¿no? Entonces se quedaban con ganas, ¿no? Se quedaban, y bueno, ¿y qué pasó después? Bueno, pues ese tipo, una historia abierta, por ejemplo, un cuento abierto, es precisamente una oportunidad para hacer este juego de Transmedia, ¿no? Bueno, pues yo cuento lo que creo que pasó después, ¿no? Y ese es mi componente, ¿no? Entonces, digo, aquí yo pongo una idea, como todos los fanfic, ¿no? No empiezan con la página en blanco, empiezan a partir de esa historia que ellos están siguiendo y que les interesa y que quisieran contar una parte que no está contada. Incluso su historia favorita, ¿no? Sí, ustedes pueden inspirar su Transmedia en una historia que ya estén siguiendo, en una historia que conozcan, o hacer algo totalmente nuevo y totalmente original. Aquí realmente está así que todo está abierto a su creatividad, a su originalidad. Obviamente no tienen mucho tiempo para hacer la creación, porque el colaboratorio va a estar abierto solo 2 semanas. ¿Por qué? Porque queremos abrir la exposición pues en el marco de la Transmedia Week. Pero como bien decía Bruno, ahora con la tecnología que tenemos, pues con un teléfono inteligente, con una cámara fotográfica, tenemos muchos elementos para hacer algo digno en un tiempo corto. Y quería saber, no sé, cuáles serían como los antecedentes concretos del fundamento de Transmedia, ya como tal. Bueno, mira, teóricamente realmente no tenemos claro en dónde se empieza, bueno, sí tenemos claro dónde se empieza a utilizar el término Transmedia, que realmente es bastante reciente, la mayoría de los teóricos lo refieren a Jenkins, precisamente Henry Jenkins empieza a utilizar este término en un libro que publicó que se llama Convergence Culture. Entonces el uso del Transmedia como término, es bastante reciente, pero no el Transmedia, o sea, antes existía, pero no se conocía con ese nombre. Pero es interesante apuntar que hace poco acaba de salir un libro que se llama Arqueología Transmedia, de varios autores, entre ellos Carlos Escolari, que precisamente exploran algunos ejemplos del Transmedia antes de que se llamara Transmedia. Entonces, yo no tengo la fortuna de leer el libro todavía, pero en un curso que tomé, a mí misma me tocó la oportunidad de descubrir un caso Transmedia antes de que se llamara Transmedia, y se los voy a compartir brevemente. No sé si algunos conozcan una serie que se llama Twin Peaks, es una serie de los años 70, que hizo un director que se llama David Lynch. Esta serie, pues es setentera, todavía no se hablaba del Transmedia. Entonces, ¿qué pasa? En la primera temporada se plantea un tema de que hay un diario secreto, hay una chica que es asesinada y se descubre que ella llevaba un diario secreto, que en la serie de televisión nunca sabemos qué onda con el diario secreto, se llamaba Laura Parker, creo, la chica. Pero entonces esto genera tanto interés en el público que la hija de David Lynch le pide permiso a su papá para escribir el diario de Laura. Y entonces le dice, órale, pues escríbelo, ¿no? Obviamente se ponen de acuerdo por dónde ver el diario, y entre una temporada y otra se publica el diario en librerías y la gente va y compra el diario, y el diario revela muchas cosas que no se revelan en la serie y explica muchas cosas.
Entonces en los 70 no estábamos hablando de transmedia, no se usaba el término, y sin embargo ya tenemos un ejemplo con la serie de Twin Peaks. Y así como seguramente Carlos Scolari y los otros autores descubrieron otros casos de transmedia antes de que se llamara así. Star Wars, también Scolari. Sí, incluso Scolari también en narrativas transmedia, por lo texto de él coloca también a Star Wars, por ejemplo, como una franquicia que podríamos ver desde una perspectiva transmedia, en el sentido que tiene varios elementos que cuentan distintos momentos de la historia, y lo hemos visto a través de distintos, unas cuestiones las plantea en cine con actores, otras en cine de animación, otras en series de televisión, otras con los muñecos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí podemos encontrar otras narraciones, digamos, que reúnen las características del transmedia antes de la acuñación del término, ¿no? Pero es justamente este ejercicio que están haciendo ahora los teóricos de empezar a distinguir estos rasgos transmedia en aquello que se produjo previamente. Para ustedes, ¿qué importancia tiene la música en estos recursos, ¿no? Transmedia? Hay personas, por ejemplo, que no han visto Star Wars, pero con la pura música de John Williams identifican, ¿no?, de inmediato esto. Igual los videojuegos, hay un videojuego que se llama The Legend of Zelda, tiene más de 25 años, y ese videojuego tiene hasta su propia sinfonía. Entonces, mi pregunta es si tiene una importancia y cómo se puede utilizar en un fin educativo. Precisamente el ejemplo con el que abrió esta charla de Maléfica es un buen ejemplo del uso de la música en el transmedia, porque estoy totalmente de acuerdo contigo en que la música es parte de la narración, ¿no? La música es parte de contar la historia. Entonces, ¿cómo utilizamos la música para contar una parte diferente de la historia? Entonces fue muy curioso en el caso de Maléfica, porque si ustedes recuerdan, en la película original de Walt Disney utilizó la música de La Bella Durmiente de Tchaikovsky, pero le dio su giro, e incluso esta canción que canta ella cuando baila con Felipe, que le ponen letra, pero sigue siendo así como onda el valsecito, la baladita, y más cercano a Tchaikovsky. Pero ¿qué pasa cuando interpretan, de pronto hacen Maléfica, utilizan la misma tonada, la misma canción, pero le ponen un tono totalmente spooky, ¿no? Porque acá es el lado oscuro de Maléfica, ¿no? Entonces tú tienes exactamente la misma melodía contada de formas diferentes para acompañar diferentes historias. Entonces tú ahí puedes ver claramente el papel narrativo de la música en transmedia, en ese ejemplo, ¿no? Pero podría haber muchos más similares. El concepto de transmedia me quedó suficientemente claro en cuanto a lo que fueron el cine, las series y el ejemplo que dieron de educación informal. Pero quisiera saber si hay algún ejemplo sobre educación formal como tal, de transmedia. Y precisamente son los productos de BBC Schools en Inglaterra. En la BBC tiene una cantidad de productos que ha producido para apoyar todo lo que es el trabajo en escuelas, desde preescolar hasta pues lo que ellos llaman, pues son los 12 años de educación básica, ¿no? Entonces ellos pues empezaron hace 100 años con radio, se siguieron con televisión, se siguieron con web, pero después todo eso lo juntaron en la red, lo que ellos llaman un Rich Media Concept, ¿no? Entonces tienes realmente diferentes soportes mediáticos, pero todos en la red, todos con fines educativos. Entonces lo que yo exploré en mi tesis doctoral precisamente fue cómo se daba intertextualidad entre los programas de televisión y los sitios web, y cómo los profesores podían aprovechar esa intertextualidad para expandir, para complementar, para resumir, para reforzar. Todo esto lo publiqué, bueno, tengo 2 artículos, los 2 están en inglés, pero bueno, tengo 2 artículos que hablan precisamente de todo esto, donde están las intertextualidades transmedia. Entonces ese ejemplo me ayudó a descubrir algo que sería un factor clave para que tuviéramos realmente un ambiente, digamos, transmedia rico, que sería lo que yo llamo la intertextualidad, bueno, sería puenteada, o sea, bridged intertextuality, que fue lo que encontré. Si todo lo que se produce mediáticamente se produce de acuerdo al currículum, es decir, si yo como productor de clips de video los hago conforme al currículum, y otro productor que hace libros los hace conforme al currículum, y otro que se dedica a hacer lo que te guste, páginas web o videojuegos, si cada quien lo hace conforme al currículum, la intertextualidad se va a dar aunque no lo hayamos hecho de manera coordinada. Y entonces ahí tendríamos como un caldo de cultivo súper rico
para que los profesores abrevaran y utilizaran diferentes recursos. Que eso yo lo descubrí a partir de esto que les comentaba que pasó con el programa de la India, ¿no? 2 productos producidos por gente independiente, pero que funcionaban bien en combinación. Y yo dije, bueno, esta es casualidad, ¿por qué funcionan tan bien? Porque los 2 se habían hecho con base al currículum. Y encontré otro ejemplo igual que era de la antigua Grecia, que es otro tema en el currículum en Inglaterra. Había el programa de la BBC y su sitio web, pero el British Museum, el Museo Británico, también tenía su sitio educativo de la antigua Grecia, que funcionaba padrísimo con el programa de la BBC. Yo dije, ¿por qué funciona tan bien otra vez? Porque los del British Museum habían hecho su sitio web con base en el currículum. Entonces ahí estaría como la fórmula ideal del transmedia educativo. Desde que empezaron su presentación, bueno, yo identifiqué todas las series, todos los videojuegos que han estado presentando, y hay uno que me toca mucho así, es la producción de Stan Lee, de Marvel. Entonces yo creo que ese es un producto transmedia muy amplio, ya que equivale a cómics, videojuegos, series animadas, series, películas. Entonces no sé si tengan un comentario acerca de esto. Sí, es muy amplio, o sea, tanto todo el universo Marvel como también toda la cuestión derivada de DC Comics y demás. Son incluso de Batman, por ejemplo, solo hay muchas vertientes, ¿no? Y mucho de lo que encontramos es que las historias no siempre es una sola historia que se expande, sino que a veces es solo el personaje, y ese personaje cambia tan drásticamente que a veces entre un objeto y otro de la misma franquicia no lo distingues, ¿no? Entonces sí, es un tema del que se habló, y no se, sí, exacto, es como una inconsistencia ahí, no se incorporó como tal, pero sí se reconoce como de estas grandes franquicias, en tanto el universo Marvel, como se le llama, de estas grandes franquicias que están contadas las historias en distintos medios, que nacieron muchas de ellas a nivel de cómic, que después se fueron incorporando los otros elementos, que tal vez ese es el único detalle por el que tal vez no lo incorporamos de manera como tan canónica, porque ese sería un ejemplo de aquellas que no nacieron necesariamente como transmediáticas, pero que poco a poco fueron incorporando otros elementos y actualmente podemos leerlas de esa manera. Muy bien, pues agradecemos muchísimo este conversatorio a la doctora María Luisa Soria García.